La segunda población de células del sistema inmunitario son en general los linfocitos. Vamos a ver después, tres son las grandes subpoblaciones de linfocitos. Uno de ellos, los linfocitos T, el concepto de linfocitos es que reconocen antígenos. Son células que están hechas para reconocer antígenos. Y lo hacen los linfocitos T a través de su TCR. Los linfocitos B a través de su BCR. La clase pasada hemos tocado esto, ¿ya? Más o menos existen en la membrana de nuestros linfocitos T y B aproximadamente 10 a la 10 clonas, o sea, grupos distintos de linfocitos T y de linfocitos B. O sea, más o menos 10.000 millones distintos de TCR para los linfocitos T o de BCR para los linfocitos B. Con eso queremos decir la enorme capacidad que tienen nuestros linfocitos de poder reconocer esa cantidad exponencial grandiosa de antígenos en general. Los linfocitos están sujetos a un gran recambio. Todos los días nacen y mueren aproximadamente 10-20% del pool total de linfocitos, bien mueren o bien tienen que crearse nuevamente. Hay tres grandes grupos de linfocitos. Primero, los linfocitos T. El nombre de T viene de que se originan en el timo. En realidad no se originan en el timo, se originan en la médula ósea y de allí pasan al timo y en el timo completan su maduración. Bueno, pero se quedaron con el nombre de linfocitos T en razón de que se pensó originalmente que se originaban en el timo, ¿ya? Pero ahí es donde completan su maduración. Los linfocitos T a su vez tienen dos grandes subpoblaciones. Los linfocitos T helper de ayuda, que son también los linfocitos T helper CD4, que es su principal marcador, o sea, la principal proteína de membrana que sirve para identificar a los linfocitos T helper, el CD4. En esa razón se le llama así. Entonces, estos T helper se ubican fundamentalmente en los tejidos linfoides de depósito. Después vamos a ver ganglio, vaso. Y solo circulan una pequeña cantidad de ellos, un 2%. Estos T helper en su membrana expresan el TCR, el CD4. El linfocito T helper, los linfocitos son redonditos, en su membrana expresan el CD4. Expresan el TCR. Ya sabemos que es el TCR, receptor de la célula T o linfocito T. Y el CD4 es un correceptor, está al ladito del TCR, ayuda a reconocer, por eso se le llama correceptor, pero al mismo tiempo sirve de marcador. ¿Qué significa marcador? El DNI del linfocito T helper. Pero ya les he dicho que en lo que es células sistema inmunitario, los CD, el clúster diferencio que sirve para identificarlos, no es único y exclusivo. Otras células también lo pueden tener. Pero en el que hay en mayor cantidad es en los linfocitos T helper, ¿ya? Entonces, este linfocito T, ¿para qué sirven los linfocitos? Para reconocer antígenos que le están siendo presentados por células presentadoras de antígenos profesionales, ¿ya? El TCR, el receptor de la célula T, reconoce al péptido antigénico o epítope que le es presentado por los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 de una célula presentadora de antígenos profesionales, llámese macrófago, célula dendrítica interdigitante. El linfocito B también lo puede hacer. Y así es como el linfocito T helper reconoce a este antígeno. Es un antígeno extracelular al que reconoce, ¿ya? Estos linfocitos T helper tienen tres subpoblaciones. Esto está para acá.
Los linfocitos T, esto de 3 subpoblaciones acá es para acá arriba. Bueno, los linfocitos T helper, CD4, pueden ser T helper 1, T helper 2, T helper 3, T helper 17. Resumen, linfocitos T helper tienen 4 subpoblaciones. En el devenir del tiempo van a tener más. Esto es básico conocer, básico. El T helper 1 produce interleucinas 2, gamma interferón, interleucin 12. Después vamos a ver para qué sirven cada una de estas. El T helper 2 produce interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13 fundamentales. El T helper 2 produce el factor beta transformante del crecimiento, el T helper 17, interleucin 17. Entonces hay varias subpoblaciones de linfocitos T helper que producen distinto tipo de interleucinas, distinto tipo de sustancias con distinto tipo de funciones. Los linfocitos T helper van a derivarse de los linfocitos T helper 0. Este es un estado indiferenciado. Entonces, por acción de determinadas citocinas o interleucinas, al actuar sobre estos T helper 0 es que se van a producir las diferentes subpoblaciones de T helper. T helper 1, T helper 2, T helper 17. ¿Sí? Los T helper 3 que no están acá. ¿Quién hace producir fundamentalmente los T helper 2? No está acá, la interleucin 4. La interleucin 4 al actuar sobre los T helper 0 hacen que estos se deriven en T helper 2. La interleucin 12 al actuar sobre los T helper 0 hace que se diferencien en T helper 1. ¿Sí? Y la diferenciación en T helper 17 interviene en varias interleucinas, interleucin 23, interleucin 6, factor beta transformante del crecimiento para que se generen T helper 17. Cada uno de ellos produce diferente tipo de interleucinas que van a tener diferente tipo de funciones. Vamos a ir viendo después. Este es el linfocito T helper entonces. El segundo gran grupo de linfocitos de linfocitos T son los linfocitos T citotóxicos. Linfocitos T CD8 positivos. ¿Sí? Su marcador de membrana, el cluster diferenciación de clase, es así le han puesto el numerito 8. Estos linfocitos T citotóxicos se ubican fundamentalmente, al igual que los T helper, en tejidos linfoides de depósito, vaso, ganglio, entre otros. Expresan también el TCR, que les sirve para reconocer antígenos que les son presentados por células presentadoras de antígenos, pero no profesionales. El CD8, he dicho, es el marcador que actúa como un correceptor de membrana. Con el gráfico lo vemos mejor y lo aprendemos mejor. El linfocito T citotóxico. Esos linfocitos son redonditos. Tienen los linfocitos función fundamental reconocer antígenos. ¿A través de quién? Del TCR, receptor de la célula T, en este caso del linfocito T citotóxico. Para ayudarle a reconocer, a su lado tienen otra molécula proteica, que es el CD8, que es el correceptor, o sea, correceptor, le ayuda a reconocer al antígeno, el CD8. Pero al mismo tiempo el CD8 sirve de marcador, o sea, del DNI, de identificador del linfocito T citotóxico. Este TCR va a reconocer péptidos antigénicos intracelulares, que le son presentados por ¿quién? Por complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, presente en las membranas de una célula blanco, al cual ha ingresado un antígeno intracelular. Allí fue procesado y solamente una partecita ha presentado, que se llama el péptido antigénico. Entonces, dentro de los linfocitos T, hemos visto el linfocito T helper,
2, el linfocito T citotóxico, y ahora veamos 3, el linfocito T supresor. Linfocito T supresor o T regulador. De ahí la abreviación son los TREC, ¿ya? Son linfocitos T o células T regulatorios, van a regular la respuesta inmunitaria. Llamados también CD4, CD25 positivos. O sea, su marcador de membrana es el CD4 y al mismo tiempo también el CD25. Los dos son los marcadores de membrana. Estos son los linfocitos T, los TREC, CD4 positivos, CD25 positivos, ¿ya? Expresan CTLA4, que es una molécula también que regula la respuesta inmunitaria. De esto vamos a tocar con detalle más adelante, pero bueno, dentro de las funciones de estos linfocitos T supresores o regulatorios es inhibir a los linfocitos T helper 1 para que no produzcan interleucin 2, no haya una respuesta inmunitaria. O producir estas interleucinas 10, factor beta transformante del crecimiento, que son unas citocinas que inhiben a otras células inmunitarias para que no se genere una respuesta inmunitaria. En resumen, el linfocito T supresor o regulator es el que va a suprimir, va a regular la respuesta inmunitaria. Que no haya exceso en respuesta inmunitaria, porque si hay exceso, todo exceso es dañino. Ese exceso me va a dañar mis propias células, tejidos, ¿ya? Ahora, hay tanto los linfocitos T helper, los linfocitos T citotóxicos, cuando estos reconocen al antígeno, una pequeña cantidad de ellos, alrededor de un 10%, van a generar lo que se llama memoria, ¿ya? Memoria. Linfocitos T helper, linfocitos T citotóxicos de memoria. Esa memoria, vamos a ver después, tienen varios marcadores, pero un marcador común a la memoria es el CD45-Rho. Así se llama esta molécula proteica que se expresa en los linfocitos T helper o T citotóxicos que se han diferenciado, que no han muerto en una respuesta inmunitaria, se han diferenciado para generar memoria durante muchos años, ¿ya? Entonces, las células o linfocitos T, al igual también que las células B, vamos a ver después, de memoria, que se han diferenciado en memoria, que van a vivir largo tiempo, conservan la memoria del encuentro con su antígeno, son específicas para el antígeno que desencadenó esta memoria, van a protegernos básicamente por las infecciones contra determinados microorganismos. Ahora que nos están vacunando contra el coronavirus, entonces la base uno de los principios del coronavirus es generar células T o células B de memoria, ¿ya? De memoria. O bien sea cuando nos da la infección por primera vez, o bien sea cuando nos vacunen, vamos a generar linfocitos T, linfocitos B de memoria. Ellos van a guardar en su memoria el encuentro con el antígeno. De tal manera, cuando por segunda vez entra el antígeno, rápido estas células se van a activar y van a cumplir una serie de funciones que vamos a ir viendo después y que van a destruir rápido, por ejemplo, al coronavirus, ¿no? Es la base de las vacunas, la base cuando nos infectamos, generar células T o células B de memoria. Un marcador de ellos en los linfocitos T es el CD45-Rho. Pero las células T regulatorias también pueden generar memoria. Antes no se decía de eso, no se hablaba nada. Hoy en día se sabe que las células T, los TREC, también pueden generar memoria, ¿ya? Y estas células T que van a regular, a frenar la respuesta inmunitaria en exceso, se ha visto que nos sirven específicamente en la lucha contra enfermedades autoinmunitarias o respuestas inmunes aberrantes. Cuando hay respuestas inmunitarias equivocadamente, el sistema inmunitario nos autoagrede y entonces generan enfermedades autoinmunitarias.
Estas células T regulatorias de memoria jugarían un rol fundamental en frenar, en regular la activación de estas células que nos estén autoagrediendo. Y ahora veamos al linfocito B. La segunda gran población de linfocitos son los linfocitos B. Los linfocitos B se originan en la médula ósea. En los animales se llama las bursas. Y por ese hecho lo descubrieron primero en las aves, se quedó con el nombre de linfocitos B, de bursa, ¿ya? De que se originaba en la bursa, pero lo que se sabe hoy en día es que se originan en la médula ósea, en el interior de nuestros huesitos. Si los linfocitos T expresan TCR, los linfocitos B expresan BCR. Estas moléculas de BCR no son otra cosa que moléculas de inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. Ambas expresadas en la membrana de los linfocitos B nos permiten decir este linfocito B es virgen, o sea, todavía no se ha encontrado con su antígeno. Y pueden expresar, cuando ya se encuentra con el antígeno y sigue viviendo, va a expresar otro tipo de moléculas de inmunoglobulina E, la G y la A. Y cuando se expresan estas moléculas, vamos a decir, este linfocito B es de memoria. Ya se encontró antes con el antígeno y ahora un 10% de linfocitos B se han diferenciado en memoria y están expresando inmunoglobulina M, la G y la A en lugar de la M y la D. Este BCR, ¿para qué sirve? Para reconocer al epítope de un determinado antígeno. Y al igual que los linfocitos T, también tienen correceptores. Y esos correceptores que le ayudan al BCR a reconocer antígenos son las moléculas de inmunoglobulina alfa y molécula de inmunoglobulina beta. Acá tenemos a nuestro linfocito B redondito. Tiene su BCR. Esto de acá es el BCR. Dos moléculas de inmunoglobulina. Uno la M y la otra la D. La M y la D. Y a su ladito tienen estos correceptores, que son las moléculas de inmunoglobulina, la alfa y la beta. Todo esto, el receptor y sus correceptores sirven para reconocer a un antígeno. Un antígeno que es antígeno extra, es un antígeno extracelular, soluble, que está suelto, no está siendo presentado por ninguna otra célula. Entonces es un antígeno extracelular soluble y no va a reconocer, este BCR no lo reconoce a todo, sino reconoce a una partecita llamada también un péptido antigénico extracelular soluble o epítope. Los linfocitos B también hemos dicho que pueden, una vez que reconocen a un antígeno, han generado una respuesta inmunitaria para eliminar ese antígeno. Hay un 10% más o menos que se diferencian en memoria y que tienen determinados marcadores, como vamos a ver después. La tercera gran población de células del sistema inmunitario son de la población de células T del sistema inmunitario, son las células natural killer. Las células natural killer, ¿ya? Las células natural killer, su nombre deviene que es una célula natural que mata en forma natural, en forma espontánea, rápido, van a matar a un determinado antígeno, ¿ya? Estas células natural killer son linfocitos más grandes que los T, que los B, y en su citoplasma tiene formaciones granulares. Estas células natural killer están circulando, patrullando más en lo que es la sangre, en lo que es la linfa, más o menos un 5 a 20% de todas las células mononucleadas son células natural killer. Ahora, ¿cómo va a reconocer a su antígeno la célula natural killer? Posee receptores NKR/P
o CAR, así se llama este receptor. NKE es receptor de la célula natural killer, que va a reconocer ¿a quién? A un antígeno polisacárido. Estos no van a reconocer a secuencias cortas de proteínas, o sea, péptidos, no, va a reconocer a polisacáridos, antígenos polisacáridos. Se le llama también CAR porque es el principal receptor activador killer de la célula natural killer. Y acá tenemos a nuestra célula natural killer, expresando en su membrana su receptor de la célula natural killer, receptor P, que va a reconocer P de dónde viene, a un antígeno carbohidratado o polisacárido. ¿Ya? Y ahí viene el nombre de P, va a reconocer antígenos carbohidratados o polisacáridos. Lo va a reconocer a un antígeno que es derivado de un antígeno intracelular, puede ser un virus que ingresó al interior de una célula blanco, ingresó, y entonces este antígeno ahí va a ser procesado, toda una serie de pasos, y transformado al final algunos de sus elementos fundamentales en antígenos carbohidratados para que sean reconocidas para que sean reconocidas por este receptor de la célula natural killer. ¿Ya? En resumen, células natural killer, tercera población de linfocitos T, reconocen antígenos polisacáridos o carbohidratados, es lo mismo decir, ¿ya? Que son presentados por una célula blanco al cual ha ingresado un antígeno intracelular que fue procesado y presenta su parte carbohidratada o polisacárida. El tercer gran grupo de células del sistema inmunitario son las células efectoras. ¿A qué se refieren las células efectoras? Son células que eliminan los antígenos, ¿ya? O eliminan las células cancerígenas. Efectoras, las que van a eliminar finalmente a los antígenos. Hay dos tipos de células efectoras, las de inmunidad celular, que eliminan antígenos intracelulares. ¿Qué células son células efectoras de inmunidad celular? Uno, los macrófagos. Lo hace mediante un mecanismo de hipersensibilidad retardada que lo vamos a ver después. Las otras células efectoras de inmunidad celular son células natural killer, linfocitos T citotóxicos. Estas van a eliminar células blanco que portan microorganismos intracelulares. Vamos a ver en los dibujos, en los gráficos, para entenderlo mejor. Pero ya desde ahora vamos viendo que, miren, hay células efectoras de inmunidad celular, como los macrófagos, que ya los conocemos. Macrófagos cuya función fundamental es la de presentar antígenos. Son células presentadoras de antígenos profesionales. Y acá también vemos a las células natural killer y los linfocitos T citotóxicos. Y estas células, aparte de ser célula efectora, son células también, son linfocitos que reconocen antígenos. Entonces ya estamos viendo que las células del sistema inmunitario no implica una sola función. Tienen varias funciones, Reitero, macrófago es célula presentadora de antígeno profesional y acá la estamos viendo como célula efectora de eliminación de microorganismos, de antígenos intracelulares. Repito, células natural killer, linfocitos T citotóxicos. ¿Para qué están hechos fundamentalmente? Son linfocitos, por lo tanto reconocen antígenos. Reconocer. Pero al mismo tiempo eliminan células blanco. Células blanco que tienen microorganismos intracelulares en su interior. Y también tenemos células efectoras de lo que se llama inmunidad humoral. Lo que es inmunidad celular humoral lo vamos a ver de acá unas 2, 3 clases. Estas células efectoras de inmunidad humoral eliminan fundamentalmente antígenos extracelulares.
¿Cuáles son? Macrófagos, neutrófilos. Nuevamente acá el macrófago. Y el neutrófilo. Recién lo estamos viendo al neutrófilo. Células efectoras de eliminación de antígenos extracelulares. Estas dos células van a eliminar mediante un mecanismo llamado de opsonización. Y las células natural killers, los eosinófilos, también pueden eliminar antígenos extracelulares mediante el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Estos nombres que opsonización, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, cuando uno lee, no se va a entender, ¿no? Es con el gráfico que se puede entender. Entonces veamos el proceso de opsonización. Para no perder la secuencia, el proceso de opsonización está dado por macrófagos, por neutrófilos, para eliminar antígenos extracelulares que viven fuera de la célula. Cuando hagan microbiología van a ver lo que son los microorganismos, cómo están divididos, ¿no? Entonces ahí hay varias subdivisiones. Ya yo ponerme a hablar es un poco difícil, pero lo que hago es hablar de microorganismos. Fundamentalmente lo que hay que saber es eso, intracelulares y extracelulares. El proceso de opsonización, ¿en qué consiste? Tenemos dos células que lo realizan fundamentalmente, el macrófago y el neutrófilo. Estas células en sus membranas tienen estos receptores Fc. Estos receptores Fc van a reconocer a la parte Fc de una inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G que se ha generado durante una respuesta inmunitaria y esta molécula de inmunoglobulina G se va a unir al antígeno, a un determinado antígeno extracelular. Y de esta manera, este antígeno va a ser captado por esta molécula de inmunoglobulina G que se formó específicamente contra el epítope de este antígeno y este antígeno va a ser reconocido entonces indirectamente a través de la inmunoglobulina G, va a ser reconocida por este receptor, ¿ya? Y una vez que lo ha reconocido todo esto, entonces lo puede ingresar hacia su interior. La inmunoglobulina G con el antígeno ingresan al interior del macrófago. En esta introducción del antígeno por la inmunoglobulina G también participan componentes del complemento, como el C3b, es un componente del complemento que se está formando, activando durante una infección. Y entonces este C3b también tiene su receptor CR, receptor para el complemento. Y así es que mediante este doble reconocimiento se va a internalizar el antígeno al interior del macrófago. Y ustedes ya deben saber, el macrófago es una célula por excelencia fagocítica, de opsonización, célula efectora que va a eliminar microorganismos extracelulares en este caso, que fueron captados al interior y el macrófago tiene todo un material de guerra en su interior, proteasas, radicales libres de oxígeno, etcétera, y los matan a estos antígenos intracelulares que lograron ingresar. El neutrófilo, antes de seguir, ¿por qué se llama el proceso de opsonización? Porque estos anticuerpos o inmunoglobulina G actúan como mediadores. ¿Mediadores de qué? De poder internalizar al antígeno al interior de este macrófago para que ahí lo elimine. El neutrófilo tiene un mismo proceso muy parecido, el de opsonización. El neutrófilo también tiene en sus membranas el receptor Fc y tiene el receptor CR para la molécula de inmunoglobulina G, para el componente C3b del complemento, igualito que en este lado. Y a través de este receptor Fc, para la parte Fc de esta inmunoglobulina, es que finalmente se va a lograr internalizar este antígeno hacia adentro.
¿Ya? Ese proceso se comienza de opsonización y está mediado por la opsonina, que sería la inmunoglobulina G. Una vez ingresado el antígeno, el neutrófilo lo mata, fundamentalmente a través, ellos tienen todo su material de guerra, los radicales libres de oxígeno, proteasas, etc. ¿Ya? Este es el proceso de opsonización mediado por estas células, macrófagos neutrófilos, por tener estos ambos receptores Fc y el CR. Sus opsoninas, o sea, los intermediarios para ingresar un antígeno extracelular, son la molécula de inmunoglobulina G y el componente C3b del complemento. Y el otro proceso de eliminación de células efectoras, acá lo dije, es el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos que está dada por células natural killer y eosinófilos. Entonces, esta citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos consiste en que dos células lo pueden mediar, uno el eosinófilo y dos las células natural killer. Estas células tienen receptores. El eosinófilo tiene receptores Fc para la parte Fc de una inmunoglobulina E. ¿Ya? El receptor Fc es para la parte Fc de una inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que se ha formado en respuesta a un determinado helminto. El helminto que es un parásito, que es reconocido por moléculas de inmunoglobulina E, va a tener sus receptores Fc y de esta manera se va a activar al eosinófilo. Producto de esta interacción se activa el eosinófilo, produce su material de guerra, todo un armamental de material de guerra. La proteína básica catiónica es su principal arma de batalla, que va a servir para eliminar ¿a quién? A este gusano helminto, al cual se ha adosado una molécula de inmunoglobulina E, ¿ya? Inmunoglobulina E que se ha formado en una respuesta inmunitaria contra un helminto. No es que lo va a internalizar, no se puede, porque ese helminto es bien grande, es un parásito muy grande, ¿ya? No se produce internalización, lo que se produce es activación del eosinófilo para que libere su material de guerra y pueda matar a este helminto. Así actúa esta célula efectora, el eosinófilo. La otra célula efectora, la célula natural killer, de manera un tanto semejante, tiene el receptor Fc. Acá está su receptor Fc para la parte Fc de esta inmunoglobulina G, cual se ha formado en respuesta a un antígeno intracelular. Hasta acá sería citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Hay yo les dije en la clase pasada, todas las células del sistema inmunitario tienen marcadores de membrana, ¿no? Esos marcadores que están representados por el CD1, 2, 3, 4, 5. Todos son marcadores de membranas que existen en nuestros linfocitos T, linfocitos B, en un estadio inmaduro. También pudiera servirnos diferenciarlos a través de los CD, ¿ya? Linfocitos T, linfocitos pre-B, cuando está en un estado inmaduro o maduro, cambian los marcadores de membrana, linfocitos B, células dendríticas, las células madre. Bueno, cada una de las subpoblaciones también tienen determinado tipo de clúster diferencia. ¿Ya? Esto es para que vean nomás que las células del sistema inmunitario tienen muchas diferenciaciones. Ahora, este es un resumen que lo voy a mostrar también después para que vean. Yo lo que he hecho ahora es presentarles células del sistema inmunitario. Células como los macrófagos, ya les he hablado de linfocitos T helper 1, T helper 2, linfocitos B, células plasmáticas,
Les he hablado de linfocitos T helper 1, les hablo de linfocitos T citotóxicos, células natural killer, células LAC, como las interleucinas producidas por los T helper 1 van a activar a estas células que ya conocemos y van a generar lo que se llama inmunidad celular. Estas otro tipo de células, en cambio, van a generar lo que es inmunidad humoral. Entonces, esta parte de acá, la inmunidad innata, que de acá 2 clases vamos a desarrollarla, células de inmunidad innata, los macrófagos, hemos visto, neutrófilos, células natural killer, todo eso es inmunidad innata. La inmunidad adquirida es todo el resto, fundamentalmente linfocitos, ¿sí? Los linfocitos. Nada más, esta es una muestra general de cómo las células inmunitarias van a estar distribuidas, agrupadas con el fin de generar una respuesta inmunitaria capaz de eliminar microorganismos o células cancerígenas.